Saludos amigos, aquí nuevamente en Voces Virtual. Hemos estado teniendo personas extraordinarias en nuestras entrevistas y hoy nos acompaña una persona a quien respeto y admiro mucho, María Cristi de la Sociedad Americana contra el Cáncer, capítulo de Puerto Rico. ¿Cómo estás, María Cristi? Gracias por acompañarnos. Gracias, Lili. Gracias por la oportunidad para poder reunirnos un ratito y hablar de los temas tan importantes que nos quitan el sueño todas las noches. Eso es así, eso es así. María Cristi, vamos a hablarle un poquito a nuestra audiencia, a nuestro público. ¿Qué es la Sociedad Americana contra el Cáncer, capítulo de Puerto Rico? ¿Quiénes la componen? Y sobre todo, ¿cómo impacta a la comunidad en general, sobre todo a los pacientes de cáncer? Pues Lili, la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico se fundó hace 45 años. Somos parte hasta cierto punto de la American Cancer Society Nacional, que lleva más de 100 años, y nuestra función primordial, tenemos varios metas dentro de nuestro programa de trabajo, pero en general es cómo nosotros hacemos que los pacientes de cáncer tengan una vida más saludable, y también queremos obviamente que sobrevivan más personas, aumentar la prevención y la detección temprana. Trabajamos fuertemente en la parte de política pública, que entendemos que es tan importante para darle voz a esos pacientes y a sus necesidades, entre muchos otros temas que trabajamos durante el año. Conozco el trabajo de la sociedad personalmente, ¿verdad? Porque hemos trabajado varios proyectos juntos. Te pregunto, María Cristi, ¿cómo la están pasando estos pacientes ahora con esta emergencia de salud pública, esta pandemia de COVID-19? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que escuchas de los pacientes, de esa llamada, de ese sentir del paciente que está buscando un servicio y no necesariamente lo encuentra? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Pues mira, Lili, me alegro mucho que me lo preguntes de esta forma. Nosotros tenemos un centro de servicio a pacientes donde recibimos sobre 20,000 llamadas al año de pacientes de cáncer a través de toda la isla e Islas Vírgenes, solicitando ayuda, orientación, asistencia financiera, ayuda para transportación, para nuestro albergue gratuito y un sinnúmero de otros programas que tenemos. O sea que nosotros a través de esas llamadas recibimos de primera mano cuáles son las preocupaciones de esos pacientes. Además de las navegadoras, de las especialistas que tenemos contestando llamadas, tenemos también 2 navegadoras, una para pacientes adultos y una para pacientes pediátricos, que trabajan los casos más complicados y los pacientes que necesitan más ayuda en la comunidad para llegar a los tratamientos. Obviamente de qué es lo que está pasando en la calle. Nosotros sabemos pues que los pacientes tienen múltiples dificultades muchas veces de accesar sus tratamientos, no solamente de accesar sus tratamientos, sino de que sea a tiempo, que no hayan dilaciones, y esto en tiempos normales. Ahora, en tiempos de crisis, como tuvimos cuando María, pues obviamente todo esto se va a empeorar y se va a complicar. Y por hablarte, para el tiempo post María, tuvimos de muchos pacientes que simplemente decidieron dejar sus tratamientos porque un paciente de cáncer, poder completar su tratamiento de por sí requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo apoyo. Ahora imagínate cómo llevar a cabo eso en un tiempo como el que hubo después de María, que no había agua, no había luz. O sea que sabemos que ese paciente de cáncer, que representa uno de los factores de los pacientes crónicos de la isla, se van a ver bien complicados y va a ser bien difíciles para ellos conseguir todos los tratamientos, porque no es un tratamiento, son muchos proveedores de salud y mucha ayuda para poder lograr su tratamiento. En este momento hemos estado en contacto directo todo el tiempo con los proveedores desde el comienzo, igual pasó cuando los terremotos del área sur. Los médicos, a diferencia de María, sí están trabajando y sí están, pero obviamente están trabajando en unos horarios muy reducidos.
Muchos de ellos están atendiendo a los pacientes por teléfono, siempre y cuando se pueda, ¿verdad? Hay complicaciones que no puede ser. Y los pacientes que ya estaban en tratamiento, pues entendemos que con un poco de dificultad han podido seguir sus tratamientos. Nos preocupan varios factores. Nos preocupa sobre todo el paciente que no había comenzado su tratamiento, que estaba por comenzar con esa sospecha de un diagnóstico, pues porque sabemos que las pruebas de diagnóstico están hasta cierto punto dilatadas o paralizadas, ya sea mamografías, pruebas, estudios radiológicos, biopsia, ese tipo de cosas, que cae bajo procedimientos electivos, o sea que hasta el momento esos procedimientos electivos han estado paralizados, algunos se han podido hacer dependiendo de como te digo, del estadio o cuán avanzado está el cáncer, pero no están corriendo como de costumbre. O sea que ahí hay una pausa en ese proceso y nos preocupa mucho que esos casos, si pasa un mes, 2 meses, pasa mucho tiempo, vamos a ver casos de cáncer en mayor estadio y más complicados al final. En el diagnóstico de cáncer el tiempo es crítico, ¿verdad? Porque Exacto. va a depender en el momento que identificamos ese paciente y que a su vez, ¿verdad? Si no se diagnostica o se comienza un tratamiento, pues puede tener unos desenlaces mucho más complicados y pues está la parte emocional, pero también incrementa los gastos de servicios de salud y las complicaciones, ¿verdad? María, háblame un poquito de cómo la crisis de COVID-19 está incrementando los gastos para la Sociedad Americana contra el Cáncer. Por ejemplo, pues todo esto que tenemos que implementar de que todo nuestro personal tiene que tener equipo protector, hay que tener limpieza, o sea, cómo esto está impactando sobre todo ustedes que tienen un albergue, ¿verdad? Que le da hospedaje gratuito a los familiares de pacientes que están recibiendo tratamiento. Hablamos un poco de eso, cómo lo Pues están mira, aquí enfrentando, cómo lo están hay teniendo dos que vivir. problemas. Uno es el aumento en costo de algunos de los servicios que nosotros proveemos. Por ejemplo, al nosotros tener que cerrar el albergue de pacientes por órdenes de nuestra partner nacional, por asuntos de seguridad. O sea, nosotros se nos hace imposible en este momento poder mantener o asegurarnos de que un paciente no vaya a estar infectado y pudiese infectar a los otros. O sea que por el momento esos albergues están cerrados. Por lo tanto, el paciente que está yendo a su tratamiento, que normalmente se albergaba con nosotros para no tener que viajar, pues está viajando todos los días para un tratamiento de radioterapia. O sea que nosotros nos ha aumentado la cantidad financiera que aportamos a la transportación de los pacientes. Eso es por darte un ejemplo. O sea que hay cosas que no estamos gastando porque no se están usando, pero hay otras que ha aumentado. Tenemos la problemática de que los pacientes no tienen sus equipos de protección. El paciente de cáncer es un paciente, obviamente, como sabemos, de una enfermedad crónica y es un paciente de alto riesgo, por lo tanto, tiene que tener equipo de protección para ir a los médicos. Los médicos están diciéndonos que no tienen suficiente equipo de protección para sus pacientes, o sea que eso es otro problema y hemos añadido a nuestro programa de ayudas un dinero para que los pacientes puedan comprar mascarilla y otras cosas que normalmente nosotros no cubrimos. O sea que estamos cubriendo otros gastos, pero el problema más grande es que nuestras actividades de recaudo, que son todas multitudinarias, todas han sido paralizadas. Nuestra época fuerte de recaudo es enero a junio, con los relevos por la vida. O sea que no solamente tenemos un alza en los gastos, relacionarnos al COVID, sino que también no tenemos la recaudación de fondos que nos va a ayudar a poder cumplir con estas obligaciones. María, ¿y qué población, verdad, representa los pacientes de cáncer en Puerto Rico cuando los miramos en su totalidad, verdad? ¿De qué población estamos hablando? Pues mira, en Puerto Rico nosotros vivimos con cerca de 60,000 sobrevivientes de cáncer. Recuerden que el paciente de cáncer diagnosticado se trata y se convierte en sobreviviente, pero el paciente de cáncer siempre sigue teniendo unas necesidades y unas condiciones que tiene que seguir tratando a través de su vida.
Puerto Rico, los números del 2016, que son los más recientes en el registro de cáncer, nos dice que se diagnostican en el 2016 fueron unos 15.938 personas, o sea, estamos hablando de cerca de 16.000 pacientes anuales diagnosticados a través de la isla, y mueren unas 5.000, un poco más de 5.000 personas al año. En el 2016 fueron 5.152. Eso se ha mantenido bastante estable en los últimos años, ha bajado un poco, en un momento dado fueron 17.000, pero esos son más o menos los números que Yo estamos creo viendo. que también es el resultado de la educación, ¿verdad? Que en la medida que La empezamos unos prevención, diagnósticos a tiempo, y de esto tú y yo hemos hablado en el pasado, por ejemplo, un paciente que podemos coger con HPV, pues a tiempo, pues, o prevenirlo, pues si campaña, evitamos un cáncer cervical, por poner un ejemplo de todos los sí, tipos sí, de sí, cánceres que claro. ustedes atienden, porque la sociedad recoge, ¿verdad?, todos los diagnósticos de cáncer. O sea, que estamos hablando de que cada año se suman aproximadamente unos 15.000 pacientes, ese grupo de pacientes que Exacto. quedan inmunocomprometidos y Ujú. que se convierten en pacientes crónicos y pacientes de alto riesgo dentro de la emergencia que estamos viviendo. Mari, somos parte de una alianza, ¿verdad? Los pacientes primero. Me gustaría, desde tu perspectiva, ¿cuál es la misión de nuestro grupo? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo bajo esta alianza, ¿verdad?, que hemos creado por COVID-19, para que el público escuche, ¿verdad?, de tu propia boca y a nombre de la sociedad, ¿cuál es la misión que perseguimos? ¿Qué es lo que buscamos con esa alianza? Pues, pues mira, Lili, nosotros somos un grupo dentro del tercer sector que somos los que representamos la voz de los pacientes de enfermedades crónicas. Nuestros pacientes, la mayoría de ellos tienen más de una condición. O sea, yo puedo tener un paciente de cáncer que también es un paciente renal, que también es un paciente diabético. O sea que hemos creado este grupo para llevar la voz al gobierno y al público de la importancia, sobre todo en los momentos que estamos viviendo de una crisis de salud pública, que los pacientes de enfermedades crónicas tenemos que estar al frente de cualquier movimiento y cualquier programa que el gobierno esté desarrollando para ayudas económicas. Nosotros no estamos viendo eso ahora mismo, no nos estamos viendo representados en ninguna de las iniciativas que el gobierno está llevando a cabo, no solamente de pues, fortaleza con las ayudas que hay al sector privado y al sector empresarial y al sector médico, etcétera, pero el paciente no está siendo mencionado en todo esto, que es al final el que más va a necesitar. Estoy 100% de acuerdo contigo. En realidad creo que en ninguno de los mensajes que he escuchado, y me he mantenido como que bien al tanto, ¿verdad?, de los mensajes de la gobernadora, de los mensajes del secretario de salud, y hablamos, ¿verdad?, del sistema de salud, pero esto representa, ¿verdad?, entre todas las condiciones, sobre 1 millón de pacientes, sin contar los cuidadores que pudieran estar, ¿verdad?, navegando al lado de un paciente que ya no lo puede hacer solo. Mari, si tú tuvieras la oportunidad de llevarle un mensaje contundente al gobierno, a la Junta de Control Fiscal, a la legislación, a la legislatura, ¿verdad?, a todos los líderes que están dirigiendo nuestro país, siendo tú la voz del paciente, como me lo has descrito en nuestra conversación, ¿cuál sería tu llamado? ¿Cuál sería el llamado a nombre de la Sociedad Americana contra el Cáncer, capítulo de Puerto Rico, para que se atienda, ¿verdad?, este grupo de pacientes que no son cualquiera? Es 1/3 de la población de Puerto Rico, y esos son los que están contabilizados, ¿verdad? Allá afuera hay muchos que tal vez no tienen un diagnóstico todavía, que no lo podemos contabilizar. Pues mi mensaje sería que nuestras organizaciones son las que atendemos a estas poblaciones más vulnerables. Nosotros brindamos entre todas un servicio que el gobierno no provee. Y nosotros estamos viendo que de nosotros no poder conseguir una subvención o una ayuda, muchas de nuestras organizaciones posiblemente tengan que dejar de dar estos servicios, porque para eso es que estamos ahí, para servir. Es un servicio esencial, es un servicio, como tú dices, a casi 1 millón de personas que no se va a poder repetir o replicar con el gobierno ni con ninguna otra institución. Y siempre, pues, no sé por qué este sector nuestro queda rezagado cuando se habla de entidades
entidades sin fines de lucro o del tercer sector, y se habla mucho de la educación y de otras cosas que son sumamente importantes, pero tenemos que llevar el mensaje de que en este momento estamos hablando de un problema de salud pública, estamos en una crisis de salud, y es cuando más tenemos que poner énfasis en la sobrevivencia de estos grupos y de estas instituciones, no solamente las nuestras, sino hay otras también que atienden poblaciones vulnerables, y la importancia de incluirnos en esos esfuerzos, no solamente en los esfuerzos económicos, sino en los esfuerzos de país, de cómo atender esta emergencia. El proceso de toma de decisiones. Exacto, porque no estamos viendo el paciente en el proceso de toma de decisiones, no lo vemos ahí, o sea, yo no escucho de la boca de nadie hablar los pacientes de enfermedades crónicas, no los veo escuchar la importancia de la vacunación, no los veo, no los vemos, ¿verdad? Y no los escuchamos, y es importante que esto se mire. Vemos que se están atendiendo muchos sectores, pero este sector, Mari, ¿qué esfuerzos ha hecho esta alianza? ¿Qué cosas ya, qué pasos hemos dado? ¿Qué pasos hemos dado? Con el poquito tiempo que llevamos constituido, que estamos, yo creo que lo que llevamos son apenas 3 semanas, primero nos hemos logrado organizar, y somos un grupo que incluye la Asociación Puertorriqueña de Diabetes, la Asociación Puertorriqueña de Pulmón, Alianza para el Control de Enfermedades Crónicas, Consejo Renal, la Sociedad Americana contra el Cáncer, que yo represento, AARP, y la Coalición de Inmunización VOCES, que pues obviamente tú representas, y todos tenemos un mismo fin común: llevar estas poblaciones, la voz de estos grupos. Hemos ya constituido muchas importantes reuniones con con el sector, con las personas, el encargado de ACES, oficina de Medicaid, procuradora del paciente, que está también colaborando con nosotros. Hemos escrito cartas a muchísimas de los directivos importantes del gobierno y de la legislatura, y estamos pues trabajando en llevar este mensaje a través de la prensa y muchas otras iniciativas. Lo que queremos es organizarnos de una manera eficiente, tener la data para que las personas entiendan cuán grande y cuán este grupo de pacientes que nosotros representamos y cuán importante es para el país. Un país sin salud no puede progresar. Y nosotros sabemos, porque eso todo el mundo lo habla, de que el sistema de salud de Puerto Rico es un sistema deficiente en cuanto económicamente, que no hay suficiente dinero. Así es que ahora más que nunca nosotros tenemos que hacer que con lo poquito que tenemos podamos llevar a cabo nuestro plan de trabajo y proteger estas poblaciones. Y definitivamente, Mari, yo creo que no lo puedes haber resumido mejor, así que te agradezco tu tiempo, agradezco el compromiso de todo el equipo de trabajo de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Conozco personalmente a Lilian Santos, que es una líder, ¿verdad?, con un compromiso inquebrantable, y el grupo de trabajo también. Gracias. Así que nos mantendremos en comunicación y seguiremos hacia adelante, ¿verdad?, juntos en esta lucha de que los pacientes sean primero y sean el centro del proceso de toma de decisiones del país, para que tengamos una población más saludable. Yo creo que si atendemos esto y lo ponemos como el paciente como centro, y todo lo llevamos, porque llevamos cantazo tras cantazo tras cantazo. Primero el huracán, que nos devastó, y nuestro sistema de salud colapsó. Nuestros pacientes crónicos se afectaron más. Luego vienen los terremotos y los temblores, que también desestabilizó, y ahora tenemos una pandemia, ¿verdad?, que está afectando todo, y que ¿verdad?, lo digo en donde quiera que me paro. Básicamente estamos viendo lo que es un mundo sin vacunas, es un mundo que tiene un impacto en la salud directa de los pacientes de enfermedades crónicas, en todo el resto de la población, más en la economía, más en todo lo demás. O sea, no queremos decir que esas otras cosas no son importantes, pero si al final no atendemos a los pacientes de enfermedades crónicas, lo que va a suceder es que se va a incrementar el gasto de servicios de salud, así que se va a colapsar aún el sistema mucho más. Estamos viendo, Lili, en este momento, pacientes, leído hace un ratito un artículo que salió en Primera Hora esta mañana, que han aumentado el número de pacientes que están muriendo en el hogar. ¿Sí? Estos son pacientes de enfermedades crónicas que por el miedo a ir a sus hospitales o a sus proveedores no están acudiendo a tiempo. Y eso
Es lo que vimos cuando María y ese es nuestro temor, que eso vuelva a repetirse ahora con el COVID. Pacientes que han tenido mucho miedo en volver al sistema médico. Estoy totalmente de acuerdo contigo y ese es el norte que perseguimos. Así que Mari, muchas gracias y espero que Gracias a ti. podamos seguir trabajando juntas. Cómo no, gracias.